Sí. Ok, perfecto. Muy bien, entonces damos comienzo. Bienvenidos a nuestro encuentro de modelos pedagógicos. Hoy es agosto 20. Mi nombre es Marta Viviana González y soy su docente. Bienvenidos. Los temas que vamos a tratar hoy es, pues, el saludo y la bienvenida de la educación a la pedagogía. Vamos a hacer algunas reflexiones sobre ideas pedagógicas en la historia. Vamos a tratar la cartografía de la pedagogía, noción de modelo pedagógico y preguntas y conclusiones. Entonces, la idea es que la sesión sea participativa, que todos podamos dar nuestros aportes. Quiero preguntarles si ustedes ya tuvieron acceso al contenido, ya lo han leído, sobre todo el de cartografía. Sí, profe. Bien. Voy a pasar esta pantalla para acá para poderlos ver. Hoy tengo, perdón la expresión, pero hoy tengo un sancocho de pantallas aquí. Pero bueno. Bien. Entonces, vamos. Sancocho de pantallas. Bien. Vamos a hacerlo, a empezar a hablar de educación para llegar al punto de pedagogía y después a hablar de modelos pedagógicos. Entonces, nosotros trabajamos sobre educación. La educación es el proceso de socialización de los individuos. Entonces, a través de la educación, nosotros adecuamos a las personas o aprendemos conocimientos, aprendemos actitudes. Perdón, que alguien llegó a la sala, tengo que darle acceso. Listo. A través de la educación aprendemos conocimientos, actitudes, tomamos conciencia de una cultura, tomamos conciencia de una transformación cultural, conductual también, para adaptarnos a una sociedad, para ser parte de ella. Esto es lo que se busca a través de la educación, o sea, es todo un proceso para que el ser humano se adapte a una sociedad, apropiándose de conocimientos, apropiándose de cultura, apropiándose de conductas. Bien, pero para hacer esto, ¿cómo se hace? ¿Cómo vimos? ¿Cómo estudiamos? ¿Cómo lo hacemos? Bien, pues, ¿quién estudia a la educación? Es la pedagogía. La pedagogía es precisamente el pensamiento que surge a partir de esa reflexión de cómo educar, de esa necesidad de encontrar procesos, de sistematizar, de organizar y de esos fines y objetivos de la educación. La pedagogía estudia también metodologías y técnicas que se aplican en la enseñanza y en ese proceso de educación. La pedagogía se ha configurado también, bueno, hay una discusión si es ciencia o no, pero en este caso no vamos a entrar en ella, pero se ha configurado como una ciencia porque tiene un método de estudio, porque se asocia con otras áreas de conocimiento para fundar su área de conocimiento propia. Es decir, trabaja junto con la psicología, trabaja junto con la neurología y con otras áreas de conocimiento para hacer precisamente ese estudio y brindar soluciones para los problemas educativos. Esas otras áreas de conocimiento son psicología, medicina, antropología, historia, sociología, economía, todas ellas se fusionan, hacen sus aportes a la pedagogía para estudiar ese fenómeno educativo.
cumple con los requisitos, por lo tanto la pedagogía cumple con los requisitos de ciencia. Tiene un objeto de estudio propio que es el de la educación. Tiene unos principios y unos fines, unos fundamentos y procedimientos y emplea métodos científicos para el estudio. Y estos métodos, como ya lo habrán visto también en su proceso de investigación, hacen parte de estos métodos el análisis, la síntesis, aplican comparación, test, bueno, y todos esos procesos investigativos. Entonces, la pedagogía como ciencia tiene un foco de estudio que es la educación, tiene métodos de estudio, tiene objetivos que la fundamentan. Bien, entonces, a partir de esto, vamos a hablar de historia de las ideas pedagógicas, hablando de que la pedagogía estudia la educación. Entonces vamos a observar algunos, no todos, los escenarios en la historia donde podemos ver fenómenos o características típicas de la educación en su momento. Hay un libro que se llama Historia de las Ideas Pedagógicas de Moacir Gavadotti. En ese libro pues hace una, perdón, que otra persona está esperando, tengo que darle acceso, listo. Ese libro hace un recorrido a través de la historia, a través de nuestros tiempos, y encuentra características e ideas de la pedagogía en cada tiempo. Por ejemplo, ustedes me van a ayudar a identificar ideas de pensamiento pedagógico en, en el Oriente antes de Cristo. Por ejemplo, en los hebreos. Nosotros hemos visto películas, nosotros conocemos algo de historia. ¿Cómo era educar en la época hebrea? En la cultura hebrea, antes de Cristo. ¿Cómo transmitían el conocimiento? ¿Cómo se formaba la familia? ¿Cómo se transmitía la cultura? Medular, Sí, toda la Sandra. oralidad. Toda su oralidad, todo era del mayor a los pequeños desde oralidad. Sí, oralidad. Eh, ¿Quiénes se encargaban de transmitir eso por oralidad, de transmitir la cultura o los conocimientos por oralidad? Eran los mayores los que le transmitían a los más jóvenes pues las tradiciones y también de los padres a los hijos los oficios. Entonces era una transmisión directa del conocimiento, más desde lo vivencial que casi que de la teoría. Era más hacia la práctica, hacia a la vivencia propia de la época. Ajá. ¿Y la mayoría del conocimiento en qué estaba centrado? Como en las actividades rutinarias, como en lo propio del diario vivir y del quehacer dentro de la familia, dentro de la sociedad, pues la religión. Exactamente, la religión cobraba un papel fundamental ahí. Entonces tenemos varias características en ese momento. Conservaban la familia, la educación la impartía dentro de la familia a partir de los padres, había oralidad, había o sea, el aprendizaje era de cierta forma memorístico también, porque pues se transmitía la palabra y la palabra tenía que aprenderse, ¿cierto? Ese era el escenario en ese momento. Entonces vamos a ver acá algunas de esas características resumidas. En esa época en Oriente estaban los hindúes, los egipcios, los hebreos y también estaba el taoísmo. La formación era a partir de la familia y la sociedad, como ustedes lo han dicho. Había tradición por imitación, por oralidad, había memorización, había la parte de la religión.
y se exaltaba el temor a Dios, se exaltaba el espíritu. Y bien a finales empezaba el concepto de escuela y nacía la división social y del trabajo. Ahora miremos otro en el mismo tiempo, pero en otro escenario cultural. El pensamiento pedagógico griego. El pensamiento pedagógico griego había dos culturas que eran los de Esparta y los de Atenas. Entonces, si nosotros vemos la parte histórica de los espartanos, ya sea por la que conozcamos de historia o por las películas o por esta imagen, ¿qué podemos decir de los espartanos en cuanto a al centro de su cultura? Era más como hacia lo político, Hacia la guerra, ¿no? hacia la guerra. Sí, su educación estaba inclinada Estaba basada en una hacia, educación como a la lucha. hacia la guerra, Sí, a la hacer lucha. grandes luchadores. Sí, a la lucha. Y estaba más dirigida a los varones. Sí. Exactamente, era una cultura de la guerra, era una cultura por el cuerpo, por la fuerza, por la dominación. Mientras que los atenienses, los de Atenas, ¿en qué fijaban su cultura? Como hacia las artes, Exacto, las artes. la literatura, el humanismo. Exactamente, entonces Porque hace referencia como al cultivo del cuerpo, de la mente, se enfocaba más la educación en ese contexto histórico de esa época. sí, los de Atenas buscaban ser un poco más equilibrados, había cuidado del cuerpo, pero también había cuidado de la mente. Había, se centraban también, sí, como ustedes dicen, en el arte, en la ciencia, también en la palabra. Como vemos allí también había un comienzo de escuela. En esa época empezó la Paideia. A ver por acá en mis apuntes, ¿qué más les puedo aportar? Entonces el pensamiento pedagógico griego empezó a preguntarse qué es el hombre. Entonces Esparta empezó a verse desde el culto del cuerpo, mientras en Atenas se centraban en lo racional, como ustedes lo han dicho. La pedagogía de la eficacia de la individual, de la libertad, surge la paideia. El equilibrio de Atenas, mente, cuerpo y moral. Otra persona ha llegado, perdón, le doy ingreso. Bien. Bien, entonces vemos en estos tres tipos de pensamiento características ya de unas ideas sobre educación, donde nos orientamos hacia cuál es el foco de la educación, cómo se educa, quién se educa. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta que la idea de pedagogía viene desde muy atrás, que tiene unos focos y que se puede estudiar desde sus intereses, desde sus características desde hace mucho tiempo, vamos a ver la cartografía de la pedagogía, que era el tema central pues, uno de los temas centrales de la unidad. Ustedes vieron, o en las lecturas pudieron analizar, que si hablamos de cartografía, pues hay bastantes autores, y esos autores tienen diferentes formas de clasificar o de llamar a las líneas de pensamiento pedagógico.
Estos autores no es que rivalicen, no es que uno sea mejor que el otro, que uno esté mintiendo y que el otro diga la verdad, no. Simplemente son discusiones, son puntos de cada autor, son posiciones de cada autor. Entonces, ¿qué podíamos o qué leyeron ustedes en esta parte de la cartografía de la pedagogía? Aquí tenemos una pequeña introducción. O sea, que a grandes rasgos, ¿qué les llamó la atención de la lectura? Tengo confusión de pantallas. Aló. Sí, profe. Era esa lectura. Hablábamos de diferentes clasificaciones, ¿cierto? Decíamos que cada autor llamaba a esas líneas de pensamiento de diferente forma. Por ejemplo, para Fox, él habla de tendencia pedagógica, donde esa tendencia pedagógica es un discurso sistematizado, o sea, ya está identificando dentro de la pedagogía una sistematización. O sea, hay un estudio serio sobre la forma de educación, sobre la forma en cómo se realiza y cómo se estudia. Mientras que en Colombia también se habló de esas tendencias pedagógicas, pero desde otros puntos de vista. O sea, ¿a qué voy? No se habló de modelo de una vez, sino de tendencia pedagógica. La tendencia pedagógica tenía que ver de una vez con el discurso, con la sistematización identificada, con los factores sociales identificados, con los factores económicos y con la ideología. Esto lo llamó Fox tendencia pedagógica. Si lo vamos a llevar a Colombia, en Colombia se identificó estas tendencias como un dispositivo desde las prácticas y los procesos y los significados políticos y de cultura. O sea, aquí se identificó dentro de la sociedad, dentro de nuestro contexto, como un dispositivo cultural, el acto pedagógico. Como una disciplina reconstructiva, para saber cómo en un saber y en un saber qué. O sea, en un saber hacer y en un saber qué hacer. Y como la pedagogía desde el constructivismo, para rastrear las prácticas de los maestros. O sea, hubo varias visiones en Colombia, donde la pedagogía, desde los puntos de vista donde la pedagogía era estudiada. Suárez, mientras tanto, los identifica como corrientes pedagógicas. Corrientes como una línea de pensamiento de una práctica educativa y como una línea de pensamiento desde la investigación. O sea, la pedagogía para Suárez va desde la práctica educativa y desde, acá está, desde la práctica educativa, o sea, desde que se estudia la acción del docente en el aula hasta la parte de la investigación en la misma aula.
Esas son las corrientes, lo que identifica Suárez como corrientes pedagógicas. Un poquito compleja la lectura, ¿verdad? Sí, profesora, ya un poquito. Sí, como de releer, ¿no? Como Sí, de De releer analizar, de... 2 y 3 veces. Pero la Sí. idea general es que tenemos varias formas de trabajar la pedagogía desde diferentes autores. Entonces, tenemos quienes la llaman tendencia, identificando la forma de estudio de la pedagogía, la forma como la pedagogía se relaciona con la sociedad, y la llama simplemente una tendencias pedagógicas en cada una de las áreas, en cada una de las sociedades. Entonces, estas tendencias pueden ser escuela nueva, pueden ser la educación con las TIC, puede ser la pedagogía liberadora. Y otros autores ya lo vieron como tendencias, pero como actuar dentro de la sociedad. Otra persona que está ingresando. Perdón. Y otras personas lo vieron como el estudio desde la práctica educativa. Otros autores la ven como corrientes pedagógicas desde el pensamiento de la práctica educativa o desde la parte de investigación. Ahora, hay otro autor que está ahí expuesto, que es Marco Raúl Mejía. Él ya hace una distinción más a fondo de lo que es pedagogía o lo que para él implica pedagogía, y él ya la abre en diferentes formas. Entonces, abre en paradigma, que es la gran nube, pues el gran concepto, que viene de la tradición educativa, que ya es la que encierra, es la gran idea que encierra la tradición cultural, la tradición política, la tradición económica. Ese es el paradigma pedagógico. La tradición lingüística, a través de los cuales se encierra las representaciones del mundo. Entonces, ese gran pensamiento social, ese gran línea de pensamiento social que tiene en cuenta todo el contexto, él lo define como paradigma pedagógico. Ese paradigma tiene corrientes de pensamiento pedagógico. Esas corrientes él las identifica como son las que tienen los intereses en la acción educativa, o sea, él ya viene dentro de ese contexto grande que es el pensamiento grande de la sociedad, ya viene a lo que es la acción educativa y la estudia y la llama corriente, donde él identifica la corriente tradicional, la modernizadora y la crítica transformadora. Ahora, él dentro de esa acción educativa viene a hablar de lo que son los enfoques. Entonces, dentro del gran pensamiento hay una acción educativa que es la corriente, y dentro de esa acción educativa hay un enfoque. Ese enfoque, perdón que llegó alguien más. Ya. Ese enfoque ya va a entrar a estudiar directamente lo que tiene que ver con el aprendizaje, con las mediaciones y con las herramientas. Ahí, o sea, ya directamente con el qué hacer. ¿Listo? El enfoque ya entra directamente con qué elementos vamos a hacer ese acto educativo. Y después nos habla de las líneas metodológicas, o sea, cómo lo voy a hacer y con qué herramientas didácticas lo voy a hacer. De ahí nos empieza a hablar entonces de si voy a trabajar por indagación, si voy a trabajar de modo colaborativo, si voy a trabajar de modo cognitivo. Entonces, él ya nos habla dentro de la pedagogía de 4 grandes distinciones. Paradigma, que es el que enfoca
todo el gran pensamiento social, toda la interacción, que era lo que nosotros veíamos, de pronto describíamos ahorita al comienzo de la sesión, que encontrábamos, identificamos características dentro de la sociedad, identificábamos una época, identificábamos un conjunto de saberes. Ese era el gran paradigma. Después identifica la corriente, qué era lo que les interesaba, qué era lo que le interesaba en la educación, qué tipo de ser le interesaba a la educación. El enfoque, entonces ya iba a hablar del proceso, cómo lo va a hacer, y la línea metodológica, con qué lo va a hacer, qué proceso va a seguir para hacerlo. Por otra parte, tenemos otro autor, que es Noguera. Entonces ya nos olvidamos de esta clasificación de Raúl Mejía y empezamos a hablar de la clasificación de Noguera. Noguera nos habla ya de tradiciones pedagógicas. Él ya no nos habla de paradigmas ni nada de esto, sino de tradiciones. Nos habla de la francófona, de la germánica y la anglosajona, donde la francófona habla más de la psicología y de la sociología y no habla tanto de la pedagogía. Ustedes van a encontrar en las lecturas más características de esta tradición pedagógica. La germánica ya enfoca la educación como ciencia, como campo de investigación y como problema. O sea, la francófona no se enfoca tanto en una pedagogía, sino que ve la educación desde la sociología. Y la germánica ya se enfoca en la educación como problema. Y la anglosajona ya encuentra la educación como una práctica organizada y centrada en el currículo. Hay más características que ustedes encuentran en la lectura. Entonces, ¿de qué se trata la actividad? Ustedes se centran la actividad que encuentran en el aula. Para este periodo, ustedes escogen cuál de los autores van, o dos autores, creo que eran dos autores, van a estudiar y desarrollan un gráfico para exponer cómo entienden ellos la pedagogía y cómo la estructuran a la pedagogía desde su punto de vista. Profe, perdón, una pregunta. Es un gráfico, pero dice que también una reflexión de 300 palabras, no más de 300 palabras. Creo. Ok. Sí, por ejemplo, si ustedes cogen por ejemplo, quien habla de corrientes y quien habla de paradigma, corrientes, enfoques y líneas metodológicas, pueden hacer una relación entre los dos, identificar semejanzas y diferencias. Entonces, dentro de esa reflexión pueden escribir eso. Mientras lo que uno identifica como la corriente, el otro lo identifica o lo globaliza como paradigma o lo contrario, o simplemente lo deja dentro de un enfoque, o simplemente uno identifica la pedagogía como como un estudio más pequeño o no, y el otro ya lo amplía a un estudio social más grande. La idea general de esta lectura es esa, que ustedes identifiquen que hay diferentes formas de hablar en la pedagogía, que ustedes pueden encontrar uno u otro autor y no hay un concepto unificado
Bueno, al igual de lo que es educación, no hay un concepto unificado para hablar de pedagogía. Bien, entramos entonces a lo que es modelo pedagógico. Cuando hablamos al comienzo de que encontrábamos características en los espacios, en esos contextos, identificábamos en dónde sucedía, quién impartía los aprendizajes, cómo se orientaban, qué se estudiaba. Pues bien, todo esto hace parte de lo que es un modelo pedagógico. El modelo pedagógico es una forma de representar la realidad, de representar eso que está sucediendo en un momento dado, o de eso a dónde se quiere llegar en un momento dado en un acto educativo. En el proceso educativo. En un modelo pedagógico encontramos teorías educativas, contexto, el rol del estudiante, podemos hablar del rol del maestro, encontramos objetivos de aprendizaje, encontramos un cuándo para encontrar la secuencia de las formas de organizar los contenidos, encontramos las estrategias pedagógicas o didácticas que nos van a hablar de la forma como vamos a realizar el acto educativo. Hablamos de medios y de los logros, y eso nos lleva a la evaluación. Todo esto está contenido dentro de lo que es modelo pedagógico. Al igual que que hablábamos de pedagogía, dentro de la clasificación de los modelos pedagógicos tenemos diferentes autores. Y los encontramos también en la unidad. Entonces, para Alexander Ortiz, nos da dentro de la lectura hacia una nueva clasificación de los modelos, una clasificación interesante, novedosa, de la clasificación de modelos, de los modelos pedagógicos, donde nos habla de una pedagogía tradicional, un modelo llamado Escuela Nueva, Tecnología Educativa, Escuela para el Desarrollo. Y acá me faltó anotar, pero hay uno que llama pensamiento configuracional. Quiero mostrarles, antes de entrar en el modelo de pronto el más difundido de clasificación, que es el de Flores. No sé si ustedes lo han trabajado, lo han escuchado, donde los modelos pedagógicos los clasifica en tradicional, transmisionista, romántico, cognitivo y social. Entonces, el tradicional, remontémonos a aquellas escuelas que eran dirigidas por la iglesia, y veamos qué sucedía. ¿Alguien de pronto aquí estuvo en colegios orientados por padres, sin llegar a criticar, pero tiene sus características? Pues, profe, yo estoy en un colegio más o menos como en esa línea, y donde, empezando por la misión del colegio, es formar hombres para la iglesia. Así está estipulada la misión. Todo se centra en la misa, en el trato muy, muy cercano con esa parte religiosa. Y aún existe, o sea, el colegio hoy en el año 2020 tiene su misma visión, son salones muy tradicionales. Por ejemplo, no está autorizado pegar cosas en las paredes porque eso es como contaminación visual. Todos los estudiantes están en fila uno detrás del otro. Entonces, como que
como que sí se mantiene, uno cree que no, pero sí aún hay colegios con esa misma línea. Exactamente. Entonces, y la misión de los maestros allá es muy de, digamos así, de transmisión, ¿no? Y muy de que ellos son la autoridad. Sí. Pues bien, esto viene de muy atrás. Entonces, ellos tienen metas humanistas y vienen de una tradición religiosa. Entonces, en ese modelo, podemos fijarnos acá en esta presentación, nos habla de metas. Entonces, en ese modelo tenemos metas humanistas y metas religiosas. Eh, el desarrollo de las facultades humanas y mucho énfasis en la disciplina y en la imitación del buen ejemplo. Vean que todavía conservamos de eso, tiene sus cosas buenas y vamos a ver cuáles son de pronto las que ya hay que modificar de acuerdo a las condiciones, el contexto. Se estudian los autores clásicos. La relación del maestro-alumno. En esos colegios, pues el alumno era el típico receptor y el maestro el que tenía la autoridad. La metodología, pues transmisionista, verbalista y repetitiva. Se evaluaba pues eso, capacidad de memoria, el producto como tal. Bueno, aquí tenemos exposición de principales exponentes, pero entonces, este fue uno de los primeros modelos, surgieron de aquellas escuelas que venían de los padres, de la iglesia, y vemos que aún conservamos en algunos colegios ese tipo de pedagogía tradicional, aún en estas épocas donde ya la sociedad se ha transformado. Después viene un modelo llamado transmisionista o conductista. Nosotros hemos escuchado hablar de Skinner, que es el famoso de la estímulo-respuesta, ¿cierto? Entonces, esto aplicado a la educación es donde a través del estímulo, el docente busca que el estudiante se esfuerce y acepte o capte más se motive por captar los conocimientos. Entonces, hay acción de refuerzo. De todas formas, el docente, hay una transmisión a partir del docente, pero hay una acción también ya no tan pasiva a partir del estudiante, pero está esa parte de el estímulo en ese pedagogía conductista. Es un conocimiento más técnico, va orientado hacia las destrezas y hacia las competencias. Después viene, el romántico, que es quizás uno que se utilizó o se utiliza en la primera infancia, que es dejarle en libertad al estudiante, no colocarle límites para no limitar su creatividad y su propia forma de aprendizaje. Se llama romántico precisamente por eso. El docente es más un orientador. No hay una transmisión del conocimiento, sino se busca que el estudiante o el alumno, a través de experiencias libres, descubra ese conocimiento. Hay un desarrollo espontáneo y libre. Entonces, se aplica más quizás a los niños. Hay ese tipo de orientación en ese tipo de pensamiento o de modelo romántico. Después viene el cognitivo, que se caracteriza por
el descubrimiento, o sea, se busca que el estudiante a través de sus facultades vaya al descubrimiento del conocimiento. El papel del docente es más de un facilitador. Y el ambiente se mueve como un ambiente de desarrollo de experiencias. O sea, hay más laboratorios, hay más creatividad, hay más fomento del descubrimiento, más fomento del pensamiento creativo. Ahí son las principales características tal vez de estos modelos pedagógicos. Y después se descubre o se identifica el social, donde ya hay un pensamiento crítico, donde se hace más conciencia con la sociedad, donde se promueve esa educación para actuar y transformar la sociedad. El docente también ya no es un transmisor de conocimiento, sino se configura también en un transformador social. ¿Qué más encontramos por aquí? Se impulsa el desarrollo de las ciencias, pero de manera que sean transformadoras en pro de la sociedad y del colectivo. La relación del maestro y el alumno es horizontal, ya no es vertical como en estos casos de los tres primeros. Y mientras en el cognitivo había una relación de tú a tú con el maestro, o sea, había un intercambio de conocimientos entre el maestro, aquí es una relación horizontal en el modelo social. Nosotros podemos ver en diferentes contextos estos tipos o estos modelos pedagógicos identificados por Flores. Nosotros conocemos estrategias de ciertos colegios que buscan precisamente que los grupos de estudiantes sean pequeños y que los estudiantes puedan realizar prácticas y descubrimientos. De igual forma, habrán materias y habrán tipos de conocimiento que se faciliten más para unos modelos que otros. Habrá modelos predominantes en algunas situaciones, en algunos contextos. Ahora, ¿por qué les quería enseñar primero este? Veamos, hay algunos autores aquí. Por ejemplo, Dewey está aquí clasificado como en el modelo cognitivo. Devolvámonos acá a la clasificación de Alexander Ortiz. Alexander Ortiz lo clasifica como pensamiento de la escuela nueva. Entonces, aquí vemos como dos autores diferentes cogen las ideas de los mismos pensadores y los clasifican dentro o como diferentes movimientos modelos pedagógicos. Ya estamos hablando aquí de modelos pedagógicos. Mientras para Raúl Mejía lo clasifica dentro de escuela nueva, el pensamiento de Dewey, donde el alumno posee un papel activo, una pedagogía de descubrimiento, de redescubrimiento, de colaboración de la escuela y la familia, pues Dewey está aquí en la clasificación de Flores como la parte cognitiva. Y Skinner, que está aquí clasificado como en la parte conductista o tradicionalista en el pensamiento de Flores, ustedes van a encontrar en las lecturas que para Alexander Ortiz, Skinner está clasificado dentro de la tecnología educativa. ¿Y por qué? Porque el estímulo-respuesta del conductismo se ve también en los primeros programas o
sí, en los primeros programas educativos que se llevaron en la tecnología educativa. Ustedes recuerdan aquellos paquetes de programas que le decían a uno aprenda inglés o aprenda matemáticas, simplemente instale el programa en su computador y hágalo usted mismo. Entonces, ¿qué hacía este tipo de programas? Este tipo de programas le decía, le daba la teoría, le ponía el ejercicio y le decía muy bien, o repítalo otra vez, y este era el estímulo. Entonces teníamos un material de aprendizaje, un estímulo, una respuesta en la tecnología educativa. Por esto Alexander Ortiz lo llama tecnología educativa, y parte del conductismo que hizo Skinner. Entonces son similitudes que encontramos en estas clasificaciones. Otra fue Vygotsky y Freire. Lo toma Alexander Ortiz en la Escuela de Desarrollo Integral, donde él lo clasifica dentro de la corriente humanista, constructivista, histórico-social y crítica. Nosotros lo vimos que para Flores está dentro del modelo social, donde pues está precisamente esa pedagogía crítica de Freire, de el ser para la sociedad, de la educación para la sociedad, para la transformación de la sociedad. Con tal de que, con el objetivo de que se haya un desarrollo integral del ser humano. Este autor, Alexander Ortiz, lo clasifica dentro de la Escuela del Desarrollo Integral. Y hay Ortiz, aquí me faltó escribirlo, pero Ortiz tiene un modelo pedagógico que le llama configuracional, que pues no sé, fue mi primera aproximación también a este pensamiento, y es el pensamiento centrado en el yo. Entonces, ese pensamiento centrado en el yo tiene en cuenta esa persona que ahora encontramos, que busca ser exitoso y ser feliz. Y entonces empieza a estudiarlo y empieza a hacer toda una concepción de cómo esta persona debemos educarla para adaptarse a la nueva sociedad, para solucionar problemas en la sociedad, para construir un proyecto de vida digna, pero con ese fin de ser exitoso y ser feliz. Él empieza a encontrar estas características en algunos espacios, en algunos contextos de la realidad del ser social ahora. ¿Será que Profe, sí? sí, buenas noches. Por ejemplo, uno de en las lecturas o las intervenciones que hace Ortiz es que él critica en una primera medida al maestro. Dice que el maestro históricamente ha sido cargado por improvisaciones metodológicas. Entonces él dice que el lograr, en una de las lecturas, él dice que legitimar la labor del maestro conlleva una serie de reflexiones diarias, ¿no? Dentro de la práctica pedagógica. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque la verdad que es muy contundente en su lectura, y es muy interesante también cómo hace un acercamiento a que el maestro y obviamente uno desde su experiencia como docente, uno sí a veces uno dice, Dios mío, ¿cómo esta persona puede estar nombrada o cómo puede estar ejerciendo la docencia? Es decir, el hombre, yo sí siento que el autor aquí toma un argumento bastante positivo frente a que lleva al maestro a que reflexione sobre lo que está haciendo y sobre la construcción cultural que hace en el aula de clases. Entonces me parece muy interesante como este tema, y la verdad que cuando llego a Ortiz es donde siento que ya encuentro un autor mucho más real, mucho más aterrizado a nuestra realidad. Sí. Pues es un autor más que estudia más nuestro contexto, ¿no? Él habla de la improvisación de los maestros, él habla de esa falta de formación directamente. Y
cierta forma sí, lo estamos viviendo y qué diría si lo estudiara ahora cuando nos enfrentamos en este espacio donde los maestros nos vimos abocados a volcarnos sobre tecnologías que quizás no estábamos preparados y sobre ambientes que no estábamos preparados. Entonces, él hace una relación entre el contexto cultural y la preparación del maestro y la preparación para todo lo que se viene, pero también lo veo, no sé, yo confronté ahí, o sea, como les digo, estos son confrontaciones de posiciones y pensamientos cuando dice que, yo lo confronto es cuando dice que el ser para ser exitoso y para ser feliz es uno de los objetivos quizás de ese... de esa formación que él está identificando. Quizás por lo que venimos nosotros de formaciones tradicionales, confrontamos con ese o nos enfrentamos con ese pensamiento. Pero sí, tiene usted razón, la reflexión que él hace sobre el rol del maestro es bastante real, bastante interesante. Bien. Si alguien levantó la mano, ¿quién? Por favor, abre el micrófono. Yo, profe. Sí, profe, pues no, es que quería como aclarar un poquito la parte de los modelos. En particular, no completé las lecturas, entonces pues no puedo hablar desde esa parte, pero sí desde lo que estabas explicando ahorita, los modelos pedagógicos, pues yo soy psicóloga y, la parte que estabas explicando, quizás la parte cognitivista o conductista, me parece que como que quedamos un poquito quizás confundidos en algunas cosas, entonces quería como aclararlo. El modelo conductista no está como tal centralizado en estímulo-respuesta. El modelo conductista de Skinner está centralizado en estímulo-respuesta-consecuencia. Y eso viene de algo llamado aprendizaje por asociación, que es uno de los tipos de aprendizaje que son más naturales y más primarios. Si nosotros hablamos de estímulo-respuesta, nos estamos refiriendo a Watson, que es previo a Skinner, y es de 1914, y Skinner, el auge de su teoría fue alrededor de 1930. Y Skinner, digamos que el conductismo skinneriano es lo que se ha extrapolado a la pedagogía, y lo que consiste como tal es que se establece, al presentarse una asociación, al lograrse una asociación entre un aprendizaje y la asociación se puede dar bien sea porque tenga un impacto emocional en determinado momento, o bien sea por repetición, o por lo que él plantea de refuerzos, que es decir, que yo esté dando unas consecuencias al aprendizaje que se está logrando, lo que permite que realmente se refuerce el aprendizaje. Y la crítica principal se estuvo centrado en que el conductismo pues reduce un poco al hombre a una máquina, ¿no? Podemos simplemente programarte a medida de las consecuencias que yo te manejo. Y si yo voy programando ese tipo de consecuencias, pues quedaría totalmente reducido lo que tiene que ver con mi autonomía, ¿sí? Ahí es cuando viene un poco el desarrollo cognitivista en términos de pedagogía a rescatar la autonomía y decir como sí, existe un aprendizaje por asociación, es un aprendizaje primario, pero muchas veces y en todas las ocasiones hay una madurez, hay un desarrollo cognitivo que permite que se medien esos procesos. Cuando yo tengo una interpretación frente a los aprendizajes que estoy teniendo, yo puedo elegir, y eso es algo que el conductivismo no limita. Entonces, en ese sentido, el cognitivismo lo que empieza a ver y surge un poco también de hacer, el cognitivismo moderno surge de la analogía también en el término de los computadores, ¿sí? Yo tengo una serie de procesos que puedo ir extrapolando y que puedo ir llevando a otras esferas. Y en la parte pedagógica, el cognitivismo está centrado en exaltar la autonomía para que pueda haber cierto tipo de elección. Sin embargo, pues el cognitivismo no fue tan desarrollado en la parte pedagógica porque el constructivismo se ligaba mucho más.
y el constructivismo pues es una teoría que viene propuesta desde 1930 con Lev Vygotsky, pero que empezó a tener su auge también en la época de los 70s y los 80s, y están siendo muy utilizadas, y lo que consiste, y lo principal de él es que hablaba de una zona potencial de aprendizaje de cada uno de los individuos, y esa zona potencial de aprendizaje es lo que yo tengo potencial de aprender más allá de lo que yo ya sé. Entonces se trataba como de exaltar el aprendizaje al máximo de un individuo por medio de darle una serie de escalones, por así decirlo. Incluso surgió el término andamiaje, que era yo le doy unos andamios a las personas para que aprendan, y a medida que ellos van subiendo, yo le voy quitando los andamios o les voy poniendo unos más altos para que ellos tengan una zona de desarrollo potencial mucho más grande. Y ahí es más o menos como lo que se centró esa parte. O sea, me parece que creo que lo aclaré quizás un poquito más, y me disculpo porque, como les digo, no terminé de leer las lecturas y pues no puedo hablar como de esa parte. Noemi, muchas gracias por su aclaración y sus aportes. Desde la psicología nos ayuda a profundizar mucho más este tema de aprendizajes y de conductismo y cognitivismo, desde dónde vienen. Vale, profe. Muchas gracias. Bien, entonces vemos desde estos modelos cómo uno va reaccionando a través al otro. Entonces, el tradicional desde la memoria, después viene el transmisionista romántico, bueno, los que identificó Flores, transmisionista romántico, cognitivo, social. Y los podemos relacionar y trabajar con el otro autor y con los que... perdón. Bien, entonces, respecto a modelos pedagógicos, queda claro que tenemos ciertas características, lo que estudian, el ámbito, lo que tienen, o sea, cada característica de cada modelo, en cada contexto, en cada época, estudian la relación de maestro-alumno, estudian lo que se va a aprender, el objetivo, el fin, con qué. O sea, se estructura dentro del modelo. En la siguiente unidad vamos a ver lo que son modelos pedagógicos con las TIC. El reto, entonces, para estos modelos es el nuevo espacio donde las TIC nos están o están dentro de la educación, están dentro de la sociedad, donde nos retan precisamente para en lo educativo, en lo social, en lo cultural, donde están totalmente integradas. Entonces, estos modelos están aplicados tanto en las TIC, en la parte en la educación presencial, cuando las TIC se involucran en la parte presencial, y vamos a ver cuando las TIC son totalmente en la parte virtual. En esa parte también ha surgido un modelo intermedio que es el modelo mixto o blended learning. En esa parte media también hay otro tipo de estudios y fenómenos que suceden. Entonces, ¿qué modelo vamos a emplear para adaptar o para hacer educación, para trabajar en estos ambientes donde están mediados con las TIC? Eso lo vamos a encontrar en la próxima unidad. Antes de terminar, quisiera preguntarles si hay alguna pregunta sobre la actividad a realizar.
Profe, yo quería preguntarle, o sea, según lo que entendí, pero pues para que usted me rectifique si es así, hacemos como un comparativo entre los dos autores, ¿sí? Como un mapa conceptual en donde miramos puntos comunes, diferencias, etcétera, y luego una pequeña reflexión que no pase de 300 palabras, ¿es correcto? Es correcto. Profe, pues no en la clase, pero quería preguntarle del foro del domingo, ¿será que sí se puede preguntarle o mejor escribir? ¿Del foro del domingo? De multimedia, el foro 2. El que tenemos para este domingo. Ajá. Déjeme recordar o mirar qué tipo de actividad es. Es el de revisar los objetos virtuales de aprendizaje de la Nacional y de otros. Ah, ya me acordé. Sí, es que no me quedó claro una cuestión. Usted nos envió una nueva rúbrica. Lo que no entiendo bien es que, bueno, según el puntaje que uno le dé, ahí mismo hace la aclaración de por qué se lo dio y luego hace como una reflexión completa. Eso no me quedó como tan claro. Ok, ustedes califican sobre la rúbrica, ¿cierto? O sea, la rúbrica tiene sí, y eso da un puntaje. Criterios y da un puntaje, tanto a nivel horizontal como a nivel total para el objeto de aprendizaje, ¿cierto? Para el elemento multimedia. Entonces, a partir de esa rúbrica, ustedes, o a partir de lo de cómo observaron el modelo, entonces el elemento multimedia. Ustedes ustedes realizan la reflexión sobre, o sea, es una forma descriptiva de lo que observaron y cómo calificaron la rúbrica. O sea, si por ejemplo les dio que es un elemento que tiene una aceptabilidad media, la rúbrica, una calificación media, ¿por qué características hicieron que que tuviera esa calificación media y qué podrían mejorar en eso? También podríamos incluirlo ahí. Okay. Bueno, profe, gracias. Bien. Bueno, voy a abrir acá para poder compartir el audio de este video. Ok. Ustedes me dicen si lo escuchan. Mi consejo va para los adultos. Pasamos el primer año de la vida de un niño enseñándole a andar y a hablar. Y el resto de su vida diciéndole que se calle y se siente. Lo que se consigue con esto es ahogar la creatividad, ahogar la curiosidad. De forma que cuando llegamos adolescentes, ya nos da igual lo que no conocemos en el mundo. Tenemos tanta curiosidad que puede matarnos. Así de curiosos somos. Nos cuesta inculcarles a los niños la pasión por la ciencia. Y esto se debe a que las personas que mandan no tienen ni idea de qué es la ciencia. Una de las ventajas, en mi opinión, de estar todos conectados a través de Internet es que podemos formar comunidades que existan en espacios virtuales. Lo que está creciendo entre el público general en la era de Internet, de las redes sociales, es un universo que antes estaba oculto.
el de los geeks. Ellos conocen y valoran el papel de la ciencia y la tecnología en el progreso de la civilización. Las personas más ricas del mundo provienen de esta comunidad. Bill Gates es el máximo exponente de los geeks. Veo el mundo a través de la perspectiva que tengo como astrofísico y como educador. Y me doy cuenta de que si la comparto con los demás por Twitter, la gente acabará viendo el mundo como lo veo yo. Todos los fallos de Gravity, con el narrador especial, Dr. Neil deGrasse Tyson. Misterios de Gravity. ¿Por qué Bullock, una doctora en medicina, lleva el mantenimiento del telescopio espacial Hubble? ¿Por qué el pelo de Bullock en escenas de gravedad cero, que por lo demás son convincentes, no flota libremente por su cabeza? La película Gravity debería retitularse Gravedad Cero. Cuando escribo algún tuit que ni siquiera es polémico en ningún aspecto, la gente solo busca discutir. No se me ha comprendido bien cuando tuiteo sobre cine. Podéis respetar a Neil deGrasse Tyson todo lo que queráis, pero eso no cambia que tenga pinta de ser la peor persona con la que ver una película. Primero, déjame decirte algo bien clarito. Durante la peli no digo nada. Es después cuando hablo. Mi finalidad cuando tuiteo sobre una peli que acabo de ver es hacer que la gente se dé cuenta de algo que quizás haya pasado por alto. Tú has elegido seguirme. No voy a retorcerte el brazo y decirte sígueme. No, es una elección. Me ilusionan las preguntas más profundas y misteriosas que aún no tienen respuesta. ¿Cuál es la naturaleza de la energía oscura, de la materia oscura? ¿Cómo surgió vida de las moléculas orgánicas? Quiero saber si hay vida, sobre todo si hay vida inteligente en otros lugares. Me intriga cómo procesa la gente la información y cómo toma decisiones. A menudo, si no estamos entrenados para pensar la información, terminamos tomando decisiones que no son lo mejor para nosotros. La educación no debería basarse en volcar información en el cerebro de las personas, sino en entrenar a la gente para que piense. ¿Cuándo se convierte la información en conocimiento? ¿Y cuándo se convierte el conocimiento en sabiduría? No sé si esto se enseña en los colegios, pero debería, porque pueden ponderar enormemente a la gente y a las civilizaciones. Bien, entonces, precisamente en este video se nos muestra el panorama donde estamos en una sociedad donde toda la información está en la web y lo que nos faltan son preguntas, son inquietudes y como dice él, tenemos una infinita sed de conocimiento y una curiosidad inmensa que si no fuera pues que los métodos tradicionales o en la pedagogía tradicional se limitaba, pero que ahora debemos cultivar y que tenemos muchos retos para plantearnos ahora muchas preguntas, porque ante toda esa información que tenemos a la mano y ante todas las necesidades y los retos que tenemos ahora en lo social. Entonces ahí tenemos características de esos nuevos escenarios y ante lo cual tenemos que hallar respuestas dentro de un nuevo modelo pedagógico con estas nuevas tecnologías. Algunas de esas características las van a encontrar en las lecturas de la siguiente unidad. Bien, espero que este encuentro haya sido de provecho. Gracias por las aclaraciones, gracias por los aportes de nuestra amiga, se me olvidó el nombre, pero quedó claro que es psicóloga. Emi. Gracias a Emi. Gracias por las aclaraciones, gracias por su participación. Y bueno, vamos adentrándonos más en lo que es el tema de las tecnologías.
Y bueno, les deseo buen trabajo a todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Que estén bien.